En el año 1871, el Oceanic hace su primer viaje para la Oceanic Steam Navigation Company, más conocida como la White Star Line. Los siguientes años, bajo el mandato de Thomas Ismay, la empresa iría innovando y construyendo barcos cada vez más grandes y avanzados. Pero ya en los años 20 ya era hora de reemplazar la flota por algo más moderno que se ajuste a lo que se venía por los próximos años. Este barco tendría el nombre del barco que lo inició todo. Sin embargo, el Oceanic 3 nunca sería terminado, y el legado de esta reconocida empresa estaría en manos de dos modestos transatlánticos que pasarían a la historia sin pena ni gloria. En 1902, la White Star fue comprada por la International Mercantile Marine Company, propiedad del banquero J. P. Morgan, que tenía la intención de monopolizar la ruta del Atlántico con su nueva empresa. Al principio, J. Bruce Ismay, dueño de White Star Line, no consideraba vender. Pensaba que su padre, Thomas Ismay, no habría querido eso. Sin embargo, J. P. Morgan ofreció ofertas especialmente altas a los accionistas y al final Ismay aceptó vender. La White Star era la subsidiaria más exitosa de la IMM, y esta continuó ampliando su flota los años antes de la guerra. La reputación de la empresa tendría un bajón en 1912 por el hundimiento del Titanic, provocando la renuncia de Bruce Ismay, quien fue culpado por la tragedia y tratado de cobarde, aunque varios testigos afirmaron que tuvo un rol importante en la evacuación de los sobrevivientes del naufragio. Luego de la guerra, la White Star perdió gran parte de su flota, por lo que tuvieron que optar por completar sus rutas con barcos antiguos como el Celtic y el Adriatic, así como con barcos de otras empresas de la IMM como el Lapland y el Sealand. En 1922, la empresa recibió 3 navíos alemanes como reparaciones de guerra. Estos eran el SS Bismarck, el barco más grande del mundo al momento, que fue renombrado como Majestic, el SS Berlin, que pasó a llamarse Arabic, y el Homeric, anteriormente Columbus. El Majestic y el Homeric fueron puestos en la ruta de Southampton a Nueva York. Junto al barco fueron bastante populares a mediados de los años 20, cuando el mercado transatlántico volvió a surgir después de la guerra. En 1927, la compañía fue comprada de las manos de la IMM por la Royal Mail Steam Packet Company. Con su nueva adquisición contaba ahora con la mayor flota mercante del mundo. La Royal Mail fue muy mal administrada y no se focalizaron los fondos en la White Star, que era de por lejos la división más rentable del conglomerado. Aún así, en 1928 se comenzó a construir un nuevo transatlántico para la línea, que sería el barco a motor más grande jamás construido, con el objetivo de competir con los próximamente a construir transatlánticos de Cunard y otros rivales. Al mismo tiempo se comenzó a construir un barco pequeño que serviría para modernizar la flota de White Star, siendo acorde al nuevo buque insignia. Lamentablemente, solo uno de estos dos barcos lograría ser terminado. Mientras que el nuevo Oceanic estaba planeado para competir con las otras compañías en todas las cualidades, el barco que se construía junto a él estaba pensado para ser económico. El menor tonelaje del barco permitía pagar menos en tarifas de la ruta transatlántica, y la baja velocidad de 17 nudos ayudaba a una mejor eficiencia en cuanto al consumo de combustible. El MV Britannic fue votado el 6 de agosto de 1929, un par de meses antes del crack del 29, que desembocó poco después en la Gran Depresión. El Oceanic fue rápidamente cancelado, dado que un transatlántico tan grande y costoso no iba a ser rentable en la situación económica del momento. Lo que estaba ya hecho del Oceanic fue reutilizado para construir el buque hermano del Britannic, el Georgic, que poseía un diseño mucho más moderno, tanto interior como exterior, basándose en muchas de las cualidades que iba a tener el Oceanic. Tanto el Britannic como el Georgic fueron diseñados como barcos cabin class, un término informal que se utiliza para barcos que ofrecen comodidad y lujo a precios asequibles. Aún así, la White Star Line no pudo sobrevivir a la mala gestión de Lord Caisland del Royal Mail, que no dejaba de acumular deudas hasta que en 1931 fue acusado y arrestado por fraude. Juntos, resultaron ser de las formas más populares de cruzar el Atlántico, logrando ser dos barcos bastante lucrativos para la empresa. En 1934, una ayuda económica del gobierno británico obligó a la White Star a fusionarse con su mayor rival, la Cunard Line. El control de la nueva empresa se definió por el tonelaje de barcos que aportaba cada empresa.
Un trato poco conveniente para la White Star, dado que los años antes había vendido gran parte de su flota para escapar de deudas, por lo que esta solo se quedó con un 38% de la empresa. En la Segunda Guerra Mundial ambos barcos sirvieron como transporte de tropas. Sin embargo, el Georgic fue bombardeado y hundido en el conflicto. Se logró reflotar y reconstruir parcialmente, aún así nunca se pudo llegar al estado que tuvo antes de la guerra, y los años posteriores fue utilizado como barco de inmigrantes entre Australia y Europa. Por otra parte, el Britannic logró salir ileso del conflicto, siendo destinado a viajes transatlánticos regulares y cruceros en el Mediterráneo. En 1949, la Cunard compró todas las acciones de Cunard White Star, pasándose a llamar únicamente como Cunard Line. A pesar del cambio, ambos barcos continuaron operando con los colores de la ya desaparecida White Star Line. El Georgic fue retirado en 1956 y el Britannic en 1960, siendo este el barco que izó la bandera con la estrella por última vez. Realmente estos barcos no poseen mucho reconocimiento al día de hoy, y tiene sentido, su carrera no tiene factores que resulten muy interesantes. Aún así, me pareció importante hacer este video para mostrar el último legado que tuvo esta reconocida empresa. Y también porque el anterior video tuvo un montón de visitas y quiero más.